interpreta el código de lo que esté alojado en el programa que ustedes realizan, ¿no? O sea, su HTML va a estar guardado en el servidor, es un archivo o varios archivos. Este servidor a su vez puede hacer consultas a una base de datos, ¿no? Y tiene que tener respuestas para luego enviar esos datos al cliente. El cliente lo que hace es esperar a todo ese proceso, compilarlo, ponerlo en modo de ejecución y mandarlo a la pantalla. Así que en general todo el mayor esfuerzo lo está realizando el cliente, es decir, el esfuerzo de interpretar el código que nosotros estamos escribiendo. A diferencia de otras formas que trabaja Internet o otros protocolos, por ejemplo Telnet, en Telnet nosotros estamos ejecutando las cosas en el nodo remoto. Es decir, aquí en mi máquina simplemente abro una pantalla que manda el teclado y recibe la pantalla del lado remoto. Y lo que ejecuto va a depender de la velocidad, memoria, etcétera, que tenga o carga que tenga el servidor. ¿Mm? En el caso web, no, es todo interpretado en el lado del cliente. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que ver cuánto es el recurso que nos consume. Pasa es que mi máquina se conecta al router y el router adentro tiene el módulo que hace de servidor de nombres y forwardea y averigua quién es www fulano de tal. También podría tener el caso de utilizar un proxy, que es una caché intermedia. Yo podría estar en una proxy. Entonces, las solicitudes van de mi máquina siempre al proxy y él es el que realiza fundamentalmente la conexión externa, ¿no? A su vez cachea el DNS, cachea a ciertos objetos y me ahorra un cierto ancho de banda hacia la nube de Internet. En la nube de Internet tenemos otros componentes, puede haber firewalls, puede haber caché en el medio, cachés transparentes, puede haber CDNs, puede haber distintos elementos que en realidad lo que hacen es ser un control entre lo que está haciendo el cliente contra el servidor donde realmente está la página web. Ustedes cuando programan lo que van a hacer es básicamente realizar estas cuestiones o programar estas cuestiones del lado de el servidor web, que es el que entrega realmente los archivos. Puede ser que ciertos archivos no estén en el servidor web, que es el que lo atiende. El 44T y el 80 están en el servidor web, pero él a lo mejor no tiene los objetos. A lo mejor los objetos están en un servidor de archivos, en un servidor de FTP, o tiene que hacer llamadas a base de datos o tiene que a su vez conectarlo con el servidor de streaming, que es el que en realidad empieza a transmitir la película. Entonces ya vemos que en todo esto aparece ciertas cuestiones que algunas de estas las podemos medir. Por ejemplo, vamos a medir el retardo de cuánto es lo que me demora el servidor de DNS en contestarme por cada uno de los links o de los vínculos que yo voy poniendo en mi página web. Vamos a ver esas cuestiones.
siempre vamos a estar midiéndolo aquí, en el browser. No estamos midiendo, no estamos poniendo un Wireshark para medir la respuesta entre medio de la LAN y los servidores o todo el tráfico. O sea, no hacemos un análisis del tráfico, sino lo vemos directamente desde la aplicación, lo que ve el navegador del usuario. ¿Se entiende hasta ahí? Es decir, medimos en la capa 7. Vamos a estar mirando qué es lo que sucede en la capa 7 de esa máquina. Si yo cambio de la máquina, tengo otros resultados. ¿Ahí está? Entonces, el usuario, el cliente, lo que hace es básicamente enviar un pedido de la cabecera o le manda un GET. El GET es un comando de FTP pidiendo el archivo index.html o index.htm, que sería el inicial. Entonces, hay una apertura de conexión que le realiza el cliente y va hacia el lado de el servidor web. El servidor web tardará un cierto tiempo en responder y a su vez, una vez que le llega a la computadora tendrá que analizar ese archivo, compilarlo y ver si tiene todos los objetos y eventualmente presentarlo. Si no tiene todos los objetos y tiene que buscar más archivos, se generan múltiples conexiones desde el cliente otra vez al servidor, que puede ser el mismo o pueden ser otros servidores. Por ejemplo, si yo llevo estadísticas de Google en mi sitio web para ver de qué lugares, de qué países se están conectando, mi cliente abre una conexión contra Google, abre una conexión contra tanto, etcétera, que a lo mejor él no los ve, no ve esa información, pero mi máquina tiene que resolver en mi LAN esa conexión. Cuanto más tenga de agregado la página web y tenga que resolver este vínculo de quién es Google, quién es fulano de tal, quién es, va a tardar mucho más tiempo porque la página principal va a tardar hasta que tenga al menos todos los elementos para poder presentarlo. Piensen que el software, aquí el browser, lo que hace es toma la información de su archivo y lo analiza. Al analizarlo dice, tengo un vínculo, tengo que traer un icono que está en Google. Entonces, tengo que conectarme a Google y traer ese icono. Hasta que no lo tenga, mi página no se va a presentar, o por lo menos los objetos, entre comillas, no se van a ir viendo ya compilados, ya en la pantalla. Entonces tenemos, este es el inicio, y entonces tenemos la réplica de la negociación desde el lado complejo, entre comillas, que sería supuestamente la página web. ¿Se entendió hasta ahí? Esto es, digamos, a modo introductorio de ir viendo qué es lo que va sucediendo, digamos, en todo ese proceso. Porque después nos van a aparecer un montón de cosas raras y ya van a ver que si no entendemos cómo funciona, lo otro no nos va a decir nada. Bien, entonces, la URL, este sería un esquema muy sencillo del proceso que realiza. De este lado está el cliente, de este lado de la línea, y de este otro lado está el servidor. Entonces, todos estos procesos se realizan del lado del cliente, de mi máquina. Y estos procesos se realizan en el lado del servidor. Entonces, comienza
con que saca la información de donde yo he colocado el campo ese arriba en el navegador, es la URL. ¿Cómo está compuesta el protocolo? // usuario, contraseña. Eso normalmente nosotros no colocamos nada. Pero si una página lleva validación, validar el usuario, yo ahí ya lo puedo colocar. @ la dirección. Ahí es donde usualmente todo el mundo pone www.ellitoral.com. Esa sería la dirección. O el número IP. Imagínense, puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Es decir, dirección es lo que usualmente todos conocen, ¿sí? De @ en adelante para usuario y contraseña es la validación para poder ingresar a ese archivo o a ese directorio. Bien. Path es el directorio. ¿Por qué? Porque yo usualmente lo coloco al servidor apuntando a un directorio raíz, es decir, un directorio principal. Pero puedo ir a buscar directamente un subdirectorio, un objeto que está indexado más adentro, digamos, del directorio principal. Y yo lo podría indicar directamente con el path, el camino. Y luego va el archivo y el puerto. Usualmente esto es estándar, es el 80 o el 443, pero ahí puedo encontrarme, tengo 8000, puedo tener otro puerto raro. Todo esto es lo que ustedes tienen que conocer, que es lo que ustedes colocan en la barra de navegación. Entonces, saca esta información, que sería aquí el start del diagrama de flujo, y lo que hace es, mira la dirección y le pregunta al DNS, a su propio, digamos, a su propia tabla interna de la máquina. ¿Conozco quién es el litoral.com? Si no conoce, lo manda a preguntar, a resolver al servidor de nombres de su LAN. Usualmente es el servidor DNS que está en el módulo adentro del routercito de Telecom, el que le colocan a usted. O bien podríamos utilizar otro DNS, el 1.1.1.1. Bueno, entonces tendrá que ir a resolver ese nombre, contra ese servidor de nombre. Perfecto. Lo resuelve. Una vez que lo tiene al IP, recién ahí arma la capa 3 y arma el protocolo de aplicación pidiendo que le traiga el archivo index.html con un get, it, etc. Ahí recién sale la petición al servidor. Es decir, todo esto demoró un cierto tiempo de acuerdo a las circunstancias, si lo tengo cacheado o no, si ya sé internamente el número de IP en mi máquina, porque lo había consultado hace pocos minutos, etc. Entonces, recién ahí tengo la primer salida hacia, entre comillas, Internet o hacia la LAN o hacia el lado del servidor. Esto es genérico, piensen que voy a un equipo que tiene web en mi LAN. Podría ser ese el ejemplo. Bien, aquí el servidor va a tardar un cierto tiempo en responder. En responder el objeto al cual por defecto está apuntando, es decir, típicamente el archivo root o el archivo index.html. Este proceso aquí, esta vuelta, va a depender de la carga que tenga el servidor. Es decir, fíjense, esto es red, esta parte es red, pero esto ya depende del procesador, la memoria, cuántos se están conectando, bla, 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 de ese nodo, ¿sí? Una vez que sabe y me lo tira, recién otra vez interviene la red. Y recién ahí empieza el browser a mirar, con este intérprete, a mirar qué tiene esa página web.
Es decir, a tomar el código que ustedes son como programadores, lo están armando, y empieza a decodificarlo y si tiene un objeto, lo reserva memoria, arma un array, toma un vector, etcétera, para luego ir a buscar ese objeto. Y ese objeto a lo mejor es otro archivo. Entonces, el intérprete empieza a mirar si hay otros archivos involucrados, otras conexiones involucradas que tiene que ir a buscar, otros objetos. Entonces, si dice que sí, vuelta otra vez, empieza a conectarse con el mismo servidor o con otras URLs para traer ese objeto. Es decir, no necesariamente es el mismo servidor. Y ahí va a intervenir nuevamente la parte de red y la carga de ese servidor para traer ese nuevo objeto. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Cualquier cosa, me escriben y cortamos. Volvemos para atrás. Entonces, si ya tiene todo, recién empieza a conformar, a compilar todo el lenguaje con todos los objetos, etcétera, y recién ahí lo manda a la pantalla del browser. Y recién ahí el usuario, la persona que está mirando, puede ver qué es lo que tiene. Ahora, esta parte aquí va a depender de el procesador y la carga que tenga ese nodo, ese cliente. Por eso es que vemos una página web, una misma página web, con dos máquinas diferentes, una muy potente y otra más lenta, con la misma conexión de internet, etcétera, etcétera, se lo ve en diferentes velocidades. Una tarda notablemente, sensiblemente, más que la otra. Y eso es el efecto que interviene fundamentalmente toda esta parte y de empezar a generar las conexiones y traer los objetos, interpretarlo, compilarlo de nuevo, etcétera, etcétera, hasta que todo está armado y recién ahí se lo puede, digamos, visualizar. Esto ya me empieza a dar una idea de que hay muchas cosas involucradas. Involucramos la red, involucramos el servidor o los servidores y a su vez la máquina local o el nodo local, ¿no?, del usuario. Bien, ¿me siguieron hasta ahí? Bien, entonces, nosotros lo que vamos a ver, vamos a tratar solamente dos ítems de un software que está integrado en el Google Chrome, que es básicamente para ver los tiempos de respuesta y poder decodificar cuánto me demora cada objeto en ir y buscarlo y traerlo, y después voy a ver el tiempo total de la construcción de toda la página web. Y entonces puedo ver los encabezados, qué encabezado tiene, una vista previa del objeto, en las respuestas, algunas sugerencias. Por ejemplo, cuando uno ingresa a la página web y la mira y la debuguea, entre comillas, debugging es depurar o analizar el código, voy a encontrar a lo mejor que hay objetos que están perdidos, que le da el error 404. Es un error que el browser a lo mejor no se lo manda a la pantalla, pero ese objeto no se encontró y no fue vital para mostrarse, pero está en el código HTML y cuando el browser fue y lo quiso traer al objeto, no le respondió nadie. Entonces da objeto no encontrado, por ejemplo, ¿no? Un error, digamos, que le puede dar. Y la duración de
cada uno de los elementos. Es decir, cada elemento aquí yo estoy poniéndome sobre la página principal que es puesta en cola. Es decir, cuando yo empiezo a grabar, así como el Wireshark nosotros grabábamos la transferencia en la placa de red, aquí es como que empiezo a grabar en la capa de aplicación, en el browser. Y miro, este sería mi tiempo cero, es mi primer paquete, por eso dice, puesta en cola 0. Entonces, tardó 1,67 milisegundos, esto es en mi PC, ¿no? Milisegundos en ir y buscar y hacer, digamos, el pedido de búsqueda de quién es smn.gov.ar. Entonces, ahí empiezo a mirar en ese objeto y me lo empieza a describir. Por ejemplo, aquí tardó la capa de encriptación, tardó todo este bloque, este tiempo, entre comillas. La conexión inicial demoró todo esto. Luego, la petición de DNS lo resolvió muy rápido. Probablemente ya lo tenía en mi propia máquina. Entonces, en 7 microsegundos ya resolvió quién era W. O sea, no tardé nada. Y así sucesivamente, voy viendo los tiempos, esperando respuesta del servidor. 215 milisegundos. Es decir, fue el GET y el servidor no me respondió hasta los 215 milisegundos. Y ahí recién viene la respuesta de que me va a entregar el archivo. ¿Ok? Y la descarga del contenido lo hizo muy rápido, en 1.25. Es decir, el servidor estaba haciendo cosas, tardó todo este tiempo y después me lo entregó. Por lo tanto, si empiezan y suman todos estos tiempos, me da 261 milisegundos para llegar solamente a la página inicial. ¿Sí? Entonces, acá yo empiezo a mirar y digo, epa, acá el servidor es el que está en esta prueba. Dentro de 5 minutos puede dar otro resultado, pero en este momento tardó un montón, no sé, por decir, es relativo a la carga de ese servidor. A lo mejor tenía 500 conexiones al mismo tiempo. Entonces, una nueva conexión tardó mucho. A las 3 de la madrugada esto puede ser mucho más corto, por ejemplo. Si la CPU se está quedando chica en ese servidor, esto va a ser en todo el día siempre relativamente constante, porque no depende de la cantidad de conexiones o usuarios que se estén conectando al mismo tiempo pidiendo archivos. Entonces, ahí me indica de que el servidor, el hardware, está chico para entregar la página web o demora mucho. Y bueno, son indicadores del lado del servidor. Puede ser que el DNS tarde mucho en conocer quién es el google.com. ¿Qué es lo recomendable? Tener un DNS lo más cercano posible, las 24 horas del día prendido, más cercano del nodo, porque si lo cachea, si alguien ya entró a quién es www.smn.gov.ar en el día, el tiempo de respuesta no van a ser 7 milisegundos, pero son pocos milisegundos. Esto lo vamos a probar después. Entonces, no tengo que ir a buscar a un servidor externo y tardar mucho tiempo. Bien, y así es con cada uno de los objetos de esa página web. Es decir, aquí yo estoy mirando uno de ellos. ¿Se entendió? Sí, ya les muestro, Luciano. Estos indicadores los vamos a ver en el Chrome y vamos a hacer una práctica, ¿ok? Vénganse en el Chrome,
porque vamos a ir a ver ahí esta cuestión. Esta es una pantalla simplemente para que nos ubiquemos algunas cosas que nos empiezan a aparecer y las entendamos, la relación que tiene con el esquema este que yo les venía mostrando. ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, aparte de vaguear el código y de un montón, nosotros, la idea es solamente presentar las mediciones básicas de la performance y de la red. Tienen un montón de otras cosas, uno se pierde ahí, y es para programadores más que nada. Pero el programador a veces no le da bolilla a la parte del rendimiento de su código. Y a su vez, cuando lo colocan en un servidor, no sabe, digamos, cómo se va a comportar, cuán complejo es, etcétera. Entonces, estas herramientas me van a permitir ver esas cuestiones. Entonces, podemos medir tiempos parciales. Ustedes se fijaron en esta, si se fijan, estos tiempos se van sumando y aquí tenemos coincidencia, o sea, en la conexión inicial también, aquí en este tiempo, imagínense, se abrió una operación de encriptación en paralelo. Pero después se sumaron al tiempo total. Es decir, aquí es como estar, un albañil empieza los cimientos, a abrir los cimientos de una casa y el otro empieza a bajar los ladrillos. ¿Está? Son dos tareas en paralelo. Pero hasta que no tengan los ladrillos y los cimientos, no se puede empezar a construir las paredes, que sería todo este tiempo. Esa es, digamos, la idea de la coordinación entre tareas y tiempo total, digamos. Entonces, tiempos parciales puedo medir y a su vez por cada uno de los objetos. Piensen que cada objeto, cada uno de estos elementos, esas son hojas de estilo y bla, 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 es un archivito que tiene que ir a buscar para empezar a armar la página. Después puedo medir el tiempo total de la carga, es decir, de toda la página web, totalmente, o sea, por objeto y total. También puedo medir el tiempo de las respuestas de los DNS, de las múltiples respuestas, qué es lo que sucede inclusive con otros que no son propios del servidor, como el caso de las estadísticas, etc. También tengo el tiempo de respuesta del servidor, que es lo que veíamos ahí en esa parte verde. Si el servidor me entrega, una vez que yo le pido, o sea, mi cliente tiene las cosas necesarias, la manda a pedir y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y el servidor no entrega. Pero a lo mejor no entrega, no es un problema de la red, es del servidor. Entonces, yo veo ese tiempo de respuesta de ese equipo. Y a su vez tengo cuánto me demora, porque piensen, con el Wireshark vieron que la información son bloquecitos. Así que desde que me llega el primer bloquecito de archivo, de una imagen, hasta el último, yo puedo medir la transferencia de ese archivo. Y mido todo el tiempo que me demandó esa transferencia. Entonces, imagínense una página web que coloca imágenes en 4K, por decir, son enormes, son, no sé, fácil 16 megas o más cada archivo, cada foto o cada imagen, va a demorar mucho tiempo en la transmisión. Si pongo GIF, que son de 1K, en un solo paquete ya hizo la transmisión. Entonces, ese es el tiempo de descarga de cada uno de esos contenidos. Es decir, puedo ver todas estas cuestiones. Bien.
Además, veo en el tiempo total, ¿se acuerdan que yo le decía? Esto es seriado. Es decir, un objeto que llega hasta acá, después trae otro objeto, después abre varias conexiones en paralelo y trae un montón de objetos. ¿Ya? Es decir, el navegador pide, en este caso son cerca de 7 conexiones en paralelo y cada una de ellas tiene un tiempo de DNS, un tiempo de encriptación, un tiempo de pérdida de transferencia, o sea, de espera en el servidor, de transferencia y tiene todos estos objetos más o menos aquí. Y aquí inicia la bajada. Fíjense que va en escalera, ¿no? Inicia la bajada de otros objetos, ¿eh? Y así sucesivamente, inclusive objetos más grandes. Entonces, en el tiempo, aquí la cascada se inicia desde el principal y se va corriendo. Esto, los que hacen diseño de tareas con diagrama de Gantt y demás cuestiones, ve que las tareas se pueden superponer, pero se va corriendo en el tiempo toda la programación de qué es lo que va haciendo, ¿no? Entonces, mucho más abajo, o sea, esto es un pedacito de lo que le estoy mostrando, una captura de una pantalla, yo ya llevo, desde que inicié, cerca de 550 milisegundos, o sea, 5,5 segundos, hasta aquí, y desde el comienzo, esto va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta completar toda la página. En determinados lugares, por ejemplo, cuando llega a tener todo esto, puede llegar a mostrar una parte de la pantalla. Es decir, tengo todos los objetos necesarios hasta acá. Puedo mandar a pantalla esta parte. Pero siguen quedando cosas por traer. Entonces sigue el proceso hasta que finaliza toda la transferencia. Y aquí les dice cuáles son son índices, necesita compilar, cargar, ejecutar. Y fíjense, estas son cada una de las cositas que ustedes van colocándole. Estos son JavaScript, bueno, JPG, hoja de estilo y así sucesivamente. Entonces, van viendo, según la estructura de su página web, van viendo cuánto le cuesta, entre comillas, en ese momento para ese nodo y para ese servidor hacer, digamos, toda la descarga e ir mostrando por partes y el final. Acá le dice si son fonts, son letras, script, imágenes. Bueno, todo esto son los componentes que ustedes le van haciendo, le van agregando a su página. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Perfecto. Entonces, vamos a probar a ver qué es lo que pasa en estas páginas. Vamos a empezar primero con la de Slackware, que es una página muy sencilla, casi, o sea, tiene un solo tipo de letra, o sea, es muy, muy, muy sencilla. Si bien está lejos, está en Alemania, nos va a tardar quizás el tiempo de respuesta, obvio, porque tenemos que llegar hasta ese servidor y esperar que nos retorne la primer conexión de
respuesta. Pero vamos a ver básicamente, se nos va a presentar en el browser de una manera muy, muy sencilla. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a dejar de compartir. Eso. Voy a abrir el Internet Explorer. Una ventana nueva. Si no mezclamos el video. Y vayan colocando slackware.org. Antes de darle el enter, lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar Control-Shift-I en el browser. Control-Shift-I. Y ahí le mando la presentación. Entonces, yo en el navegador coloqué el Control-Shift-I y tenemos esto. Básicamente lo que vamos a ver es red y rendimiento de la dirección slackware.org. ¿Ok? Entonces, vamos a lanzar, aquí tenemos para empezar a grabar mi tiempo cero, entre comillas, y qué es lo que sucede cuando le demos el enter, hasta que lo paremos. Igual que el Slackware. Pensemos una idea, perdón, que el Wireshark. Entonces, yo voy a hacer clic y voy a darle enter. Entonces, aquí, si se fija, dice elaborando perfiles. Bueno, acá me salió esto, voy a sacar y voy a detener. 13, 14 segundos está bien. Ahí ya detengo. Ahora lo va a analizar, va a sacar sus conclusiones, va a medir los tiempos de los objetos, bla, bla, bla. Y empieza ya a mostrarme. La página web está aquí al costado. Pero la parte de análisis es todo esto. Vamos a ir a la parte de red, que es lo que vimos al principio. Entonces, yo voy a ver si puedo agrandar. Ahí está. Me voy a posicionar en el archivo principal. El archivo principal voy a mirar el encabezado. Es decir, esto es un debugging, así como vieron en el Wireshark que les hace un debugger, le interpreta el código o los bits. Aquí también le está diciendo, digamos, información de la cabecera. Está ok la cabecera, que el archivo está ok, el número de IP, bueno, un montón de información, más que nada en la parte de los programadores. Y el keep timeout es cuánto puede estar guardado en una caché, etcétera. Esto es información. Después tenemos la vista previa, es decir, cómo se muestra la página web. Fíjense, es muy sencilla. Casi no tiene vínculos, o tiene 1 o 2 vínculos y nada más. La respuesta, es decir, ¿qué es el archivo fuente? Es lo que ustedes estarían programando la página. Y contra quién, digamos, hace las conexiones. Es decir, aquí veo cuáles son, baja un estilo y demás cuestiones. Y entonces me voy a tiempos, o sea, esto es básicamente lo que está aquí al costado.
en tiempos, ya empiezo a mirar qué es lo que sucede con el archivo principal. Entonces ahí me dice, puesto en cola en 0. Y ahí empieza a grabar. Entonces, yo tardé 4 segundos desde que lancé la grabación hasta que le di Enter en slagua.org. ¿Sí? Necesito dejar de grabar porque si no, ahí lo dejé, lo paré, ¿no? Bien. Entonces, tardé 4 segundos en ese... Ahí empieza, digamos, a tomar el tiempo. Y le va agregando, estuvo detenida, luego la petición lo resolvió en 1 milisegundo, la conexión inicial tardó 204 milisegundos, y el servidor demoró 2 segundos 01 y la descarga la hizo en 121 milisegundos. En total 2,99 segundos, o sea, 3 segundos. En 3 segundos fue y me buscó este programa. Y así, digamos, empiezo a ver, empiezo a ver cada uno de los elementos, cuál fue su comportamiento. Y veo, digamos, que siempre tengo esperando al servidor 2,09, 2,12, 2,08, 2,7. Eso indudablemente es porque estoy lejos del servidor. Es decir, tengo todo el trayecto que tengo de esperar a que el servidor me tire y venga el archivo. ¿Sí? Es decir, cuanto más lejos está el servidor en la infraestructura de la red de Internet, por cada objeto tengo que esperar este tiempo. Si ese servidor estuviera en Buenos Aires, este tiempo sería mucho más corto. Salvo que el servidor esté ocupado porque tiene muchas conexiones, por ejemplo el de la FIP, un día lunes a la mañana o durante la semana a la mañana, todo el mundo está ingresando, los contadores, etc. Y entonces es un problema de la CPU, de la cantidad de conexiones que tiene que atender. No es por la distancia. Bien, en tiempo real, lo que nosotros siempre tenemos es un delay. Yo hablo y no te llega instantáneamente a vos o a cada uno de ustedes. Hay un delay que depende de la red. Tenemos un punto a punto de video y audio entre cada uno de nosotros, más la conexión a Google Meet. Y son streaming de UDP. Entonces la capa de transporte ya es diferente. ¿Sí? El browser lo que hace es la pantallita y la camarita y todo eso lo compila y se lo envía a ustedes. Y ustedes lo reciben y lo envían a la placa de audio, etcétera, etcétera. Si a ustedes lanzan una aplicación muy pesada para su máquina, que tarde 10 segundos, 15 segundos, y que pare las acciones de su browser, probablemente los desconecte. ¿Por qué? Porque el Google Meet no recibe las actualizaciones de que ustedes están recibiendo el streaming de UDP en video. ¿Está? ¿Se entiende, Alejandro? En realidad, web no está hecha para hacer lo que estamos haciendo ahora nosotros. Lo usamos porque es lo más sencillo. Todos tienen un browser y lo podemos utilizar. Entonces, es utilizar una herramienta para la cual no fue hecha, básicamente. Funciona, pero ojo, tu máquina tiene que funcionar bien, tu red también, etcétera, etcétera. ¿Okay? Para eso hay aplicaciones específicas de videoconferencia.
que manejan, por ejemplo, el protocolo H264, bla, 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 bla. Esas son las herramientas que uno debería utilizar. El problema es que no todos saben instalar o lo quieren instalar al software tanto, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde informáticamente se empieza a hacer complejo. Vos querés hacer una aplicación dedicada, entonces es cerrada. Es cerrada para determinado tipo de usuario. ¿Querés hacerla abierta, que todo el mundo la vea, un TikTok? Bueno, 2 botones y subís tu video. Tiene que ser lo más sencillo posible. Y bajo web, que todo tiene en web. Listo. ¿Se entiende? Bien, entonces, aquí estos son archivos, es un archivo por cada uno de los objetos que están programando. Hojas de estilo, etcétera. Y todos son TCP, TCP. No tienen transferencias de UDP. Es más, el servidor no sabe en UDP si le llegó bien el audio, si lo pudieron decodificar, etc. En cambio, en TCP sí, porque ustedes arman el túnel de encriptación de SSL o no, y entregan el archivo tal cual es el GIF. Y eso lo hace por FTP. ¿Okay? Y son todas transferencias de archivo. Todo es transferencia de archivo. Y el FTP utiliza GET, el comando que vimos aquí en la cabecera de este objeto. Déjenme ver. Este es el archivo que estoy seleccionando y esto lo trajo con un GET. Fíjense, modalidad de solicitud GET. Ojo, cada vez se le están agregando más cosas a que el browser las interprete. Ejemplo, el streaming de UDP. Esto hace años atrás no existía. Los browsers no manejaban streaming de UDP. Hoy en día lo pueden hacer y por lo tanto podemos hacer videoconferencia. Pero utilizan otros protocolos de capa 4, como el que yo les mencioné en el miércoles. Pero no entremos en eso porque es hacerlo más complejo. Bien, entonces, lo que me interesa es cómo, digamos, medición, es la parte de tiempo, esto. ¿Qué es lo que va sucediendo en el archivo? ¿Sí? En cada uno de los archivos. Bien. Y aquí puedo filtrar por todo, por la parte multimedia, documentos, etc. Aquí abajo le dice que encontró un error. Es decir, error 404, no encontrado. A ustedes le va a aparecer igual, porque ese objeto está en el código. Cuando fue a buscarlo, no le respondió. Entonces, falta ahí algo, que es un icono, seguramente, la imagen de un icono. Bien, entonces le hace esta parte de análisis de cada una de las... Aquí, en condiciones de red, ustedes cuando lo seleccionan pueden decir, por ejemplo, inhabilitar la caché interna del propio browser, porque el browser ya ahora los contenidos los tengo en mi propia máquina por un cierto tiempo. Si yo le digo inhabilitar, me va a hacer otra vez todos los pedidos al exterior. Pero si yo no le digo nada,
muchos objetos ya lo tiene, entonces no los pide. Y los tiempos, esto va a ser diferente. También puedo simular, ahí, ojo, esta simulación yo la hice simulando tener una conexión de 3G lenta. Pero si la haga sin limitaciones, y voy a borrar todo, voy a empezar de nuevo y le voy a dar Enter. Y termino. Lo hizo en 700 milisegundos. Es decir, anterior, yo simulé tener una conexión lenta de un módem de 3G, de celular. Así que mi página web, desde ese servidor X, puedo ver el comportamiento, cómo lo vería solamente por el efecto de la red, no por el cliente. ¿Sí? El cliente puede tener una supercomputadora rapidísima, pero la velocidad de transferir esos archivos me lo condiciona la red. ¿Sí? Yo ahora le quité ese límite de velocidad y ahora va full a lo que dé. Entonces tengo otros tiempos de respuestas. ¿Sí? Lo que era casi 2 segundos, ahora es 457 milisegundos, que es una conexión de WAV. Hasta Europa tenemos al menos eso. ¿Se entiende hasta ahí? Cuando yo toqué la cuestión de limitación de red sin restricciones, voy a full. Como en el mejor de los casos, con la mejor velocidad que tengo. Bueno, nos tomamos unos minutos, yo me preparo unos mates y lo ejecutan. Y vemos, solamente hagan la parte esta de red, ¿okay? Con este sitio. ¿Quedó entendido? Cualquier cosa, me escriben. O abren el micrófono y lo charlamos mejor. Fíjense, en la parte de arriba tienen el tiempo total y tienen, bueno, las referencias de todo lo que problemas. Si se han bloqueado, si el navegador ha bloqueado cookies, bien, todo eso, digamos, local. ¿Lo ha podido hacer? Lo veo en la parte inferior, dice consola, ok. Seguramente, a ver, yo ignoro, dejo de tendrías que maximizar
maximizar la pantalla, porque tenés, esto te tiene que aparecer consola, West New, problema y condiciones red. Probablemente lo tengas cerrado así. Tomo en red. Déjame ver si... eso dónde es que está. Que tiene un montón aquí, se pueden... Limitación, workspace. No. Bueno, a ver, cualquier cosa lo cierran. No estás viendo la parte de abajo, sí. Lo has cerrado. Esto, aquí tienen la parte de mantener e inhabilitar caché sin limitaciones, el ajuste de velocidad que yo les decía. Ahí empecé a grabar, entonces pongo dirección. No me está apareciendo la parte de abajo. Esa parte de abajo en realidad la tenés aquí, es lo mismo. Sin limitaciones, inhabilitar caché y mantener registro, eso es ese campo. Seguramente tengo aquí las herramientas. Dejo pasar aquí. Tengo las herramientas del dispositivo, URL. Esta es toda la estructura, es decir, cómo va compilando. Esto le interesa más que nada a la parte de programación. Captura de pantallas, no. Establecer columnas. Este es el total de red. Si yo elijo ese, no me está apareciendo la parte de ahí abajo. Bueno, ya lo vamos a ver. Lo más interesante es ver qué es lo que va sucediendo en estos tiempos, ¿no? Y tratar de interpretar cuánto estuvo en mi PC, digamos, detenido hasta iniciar la conexión. Si yo le digo sacar, por ejemplo, la caché, es decir, que realice todo de nuevo, ahí voy a ver también, de acuerdo a la performance de mi computadora, si mi computadora es rápida,
la caché, digamos, no tiene mucha complejidad, no me va a afectar demasiado. Ahora, si la computadora es lenta, los objetos ya la tengo, tener que ir a buscarlo, ahí sí, digamos, voy a ver efectos, digamos, de que está mucho más lento, ¿no? Entonces veo, si inhabilito la caché y lo vuelvo a realizar, ¿qué es lo que sucede? Tarda mucho más tiempo. ¿M? ¿Por qué? Porque deshabilité la caché interna de la computadora. Entonces, aquí veo el efecto, de acuerdo a cada CPU, la rapidez o no que tenga esa caché, ¿no? Y la conveniencia de utilizarlo o no. Es decir, usualmente, eh, cuanto más objetos tenga, la primera vez voy a tardar esto. Pero si la vuelvo ese mismo nodo reutiliza o vuelve a utilizar la dirección, los tiempos van a ser los otros. Es decir, como que estuvieran ya en la propia máquina. Entonces es mucho más rápido. Hay cosas que no la tiene que ir a buscar, ¿no? Si no tengo todo esto. ¿Mm? Ah, escape. Ok. Ahí está. Sí, así es. Aquí abajo, fíjense, le da las sugerencias, ¿no? También si hay error y bla, bla, bla. Bien, vamos a la parte ahora de ver el tema rendimiento. O sea, esto básicamente, ¿no? ¿Lo entendieron más o menos cómo funciona? Y lo que le significa, ¿no? ¿Qué significa, digamos, cada uno de estos tiempos que van, cada vez que uno selecciona ahí se le abre la cascada y la pantallita de ese objeto, ¿no? De la información. Si no, tengo que entrar y ahí la tengo completa. El tiempo total es desde aquí, desde ahí, hasta el último objeto que estaría por acá, ¿eh? Es decir, 2600 milisegundos, todo esto. En sus máquinas, de acuerdo a sus conexiones, a su computadora, el servidor no va a variar demasiado porque es un servidor que entrega algo muy sencillo, no está haciendo muchas operaciones, etcétera, etcétera. Así que de la parte del servidor no van a tener demasiadas variaciones. Sí, digamos, de acuerdo a su computadora. De acuerdo a su computadora, esta página no tiene animaciones, tiene que cargar cosas pesadas y correr Javas y demás cuestiones para después mandar la pantalla. Entonces, no van a ver demasiado diferencia entre una máquina rápida y una máquina lenta. ¿Mm? Cuanto más compleja es la página web y más objetos tiene que abrir y cerrar, ahí es donde van a empezar a notar, digamos, la diferencia entre una PC y otra. ¿Mm? Bien, vamos a la parte de rendimiento ahora. Ahora vamos a analizar cómo se comporta y todos los procesos que tiene que hacer la máquina, ahora es el cliente, para entender esa página web. Entonces, hacemos lo mismo. Empezamos a grabar, limpiamos si queremos y empezamos a grabar y lanzo el Enter. Esto no lo quiero y detengo. 8 o 9 segundos, listo. Ahora se fija y empezamos a ver esto. Lo que consume la red, los fotogramas,
decir, yo hago una página re compleja, que es para vender una tuerca, quizás no logran el cometido, entre comillas, de mostrar la dirección y el teléfono, que sería lo más sencillo, de esa ferretería. Entonces, es como que si sobrecargan de cosas a la página, determinados usuarios que no tengan un procesador o una máquina rápida, la van a ver muy lenta. ¿Por qué? Porque la han sobrecargado, entre comillas. Y aquí es donde vemos el rendimiento de la PC, del nodo, digamos, del cliente. Piensen que a veces el cliente está con varias páginas abiertas, o abre y nunca cierra las páginas, o tiene varios programas que consumen mucha memoria, está sobrecargado de memoria, y tienen Word, Excel abierto, y ustedes a su vez están navegando. Bueno, si utilizan mucha memoria o mucho renderizado, todo eso lo sobrecarga, digamos, a la página y la va a ver lenta. El efecto, piensen siempre que el usuario es la personita esa que yo les mostré al principio, que está delante de la PC, ¿no? Entonces, ese va a ser el resultado final. Y probablemente lo que le eche la culpa va a ser al proveedor de Internet o la red, etc. Y dependiendo de la página, puede ser su PC el problema, ¿no? Porque la página es muy, muy compleja. Entonces, fíjense lo sencillo, entre comillas. Yo voy a hacer zoom aquí con, creo que es la ruedita. Ahí está, la ruedita del mouse. Hago zoom y puedo ver con un poco más de detenimiento cuáles son. Fíjense, yo lancé la grabación y aquí empezó la transferencia del archivo. O sea, ahí en ese punto, o sea, tardé 300 milisegundos. Bueno, ahí es donde empiezo a darle el enter y finaliza aquí. Y aquí ya se muestra toda la información de la parte principal, cada uno de las tareas que va realizando, de los objetos, de las hojas de estilo, las conexiones FTP como Anonymous, etcétera. Y ahí voy haciendo más zoom y puedo ver qué es lo que va pasando. Acá está evaluando comandos, está analizando el código, está recalculando el estilo, el diseño. Fíjense que yo me posiciono y al costado me va apareciendo qué parte estoy, digamos, está haciendo de la página web. Bien, entonces, de la página, en todos estos tiempos, es lo que vemos aquí con mayor precisión, las distintas tareas que va realizando. Y abajo tenemos una descripción de cada uno de esos elementos. En el tiempo, de la parte principal, trama, GPU, la parte gráfica, de los hilos de Chrome, etcétera. Esto ya es más, más técnico. Esto es, ya estamos analizando qué es lo que está haciendo dentro del APC con cada uno de esos objetos. O sea, vemos el rendimiento en una determinada máquina. Si cambian de máquina, van a tener otros resultados. ¿Se entiende ahí?
Bien, entonces ahora que vimos una sencilla, vamos a ir a otra un poco más compleja. Entonces, vamos a volver otra vez a red y vamos a limpiar y vamos a ir a www.serviciometeorológiconacional.gov.ar. Y antes de darle el enter, empezamos a grabar y le damos el enter. Bien, y ahí finalizamos. Paramos. Fíjense, cada elemento cuando ustedes están mirándolo, después se lo va a ir marcando. Bien, fíjense, aquí es mucho más complejo porque tienen un montón de cosas. ¿Sí? De la página principal, ¿sí? Y a su vez después las hojas de estilo, que los carga en paralelo, abre múltiples conexiones en paralelo, después, no sé, Java, etcétera, 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 etcétera. Hasta cierto punto puede armar algo de información y empezar a mostrarlo. O sea, aquí tardó 3,5 segundos, ¿no? En total, sin inhabilitar la caché, ¿no? Y sin limitaciones. Ustedes van a tener otra velocidad de acuerdo a la conexión de red. Fíjense en esto, la respuesta del servidor me demoró 266 milisegundos. El DNS yo lo tenía seguramente cacheado. Por eso no demoró nada. La conexión inicial, 74,2 milisegundos. Encriptación, o sea, esto va a ser de mi PC. De acuerdo al procesador, va a poder armar la capa 3 de la conexión lo hizo en este momento de 72. Si estoy jugando y a su vez navegando, el juego me lleva a CPU y entonces estos valores van a ser diferentes. Bien, fíjense en esto, a ver cuánto les da a ustedes el tiempo de respuesta del servidor para el primer archivito. Vamos a ver si nos da a todos. Colóquenlo, escríbanlo. Cuánto les da en milisegundos el tiempo esperando respuesta del servidor. Bien. Luciana, ¿vos lo habías hecho anteriormente? O sea, ¿habías entrado con el Google a SMN? Fíjense que caro y el tiempo mío más o menos. Seguramente ya lo tenías en la caché. Los demás, a ver, vamos a sacar conclusiones. Los demás, ¿a cuánto les dio ese tiempo? Se fueron de fiesta, se fueron. Sí, la página principal, cuando seleccionas aquí el primer archivo, el tiempo de respuesta. Víctor, Maximiliano,
Nicolás 245, ok. Bien, fíjense que estamos arriba de los 200 milisegundos, que ese aparentemente es lo que le tarda en este momento para cualquiera, en distintos lugares del país, etcétera. El servidor está tardando eso, ¿ok? Salvo que uno lo tenga cacheado. Una prueba que podría hacer a las, no sé, si se levantan a las 6 de la mañana o a las 5, es probarlo en ese momento, sin tenerlo cacheado. Es decir, la máquina apagada, lo prenden y se fijan a ver si es un efecto de carga en la máquina, porque por ejemplo ahora puede haber 50, 100 personas, no sé, ingresando a la página. Pero a las 6 de la mañana hay 2. Entonces, si uno obtiene a las 6, a las 3 de la madrugada, a las 10 de la noche, siempre 200 milisegundos al menos de promedio, entonces el hardware, digamos, de esa PC, el servidor en ir y buscar el archivo y entregarlo, el primer archivo, le cuesta esos milisegundos. ¿Está? Tiene todo ese retardo. ¿Se entiende? Ahora, si a las 6 de la mañana me da un valor, a las 10 me da otro, a las 3 de la madrugada me da otro, a las 12 del mediodía me da otro, y usualmente durante el día se va arriba, pueden ser la red mía, la red de los proveedores, la red del SMN y puede ser la carga del servidor. O sea, ahí ya empezamos a sumar todo el camino. Ahí no sé, digamos, qué es lo que pasó. De todas maneras, puedo ver el tiempo de respuesta del DNS, etcétera, ¿no? Y entonces, la cuestión fundamental es ver que aquí, al tener tantos objetos, el equipo, ahora en rendimiento, es mucho más complejo. Déjenme ver, estoy en Slackware todavía, así que voy a hacer recargar de nuevo a SMN y lo voy a detener. Ahí está procesando y fíjense que es mucho más complicado todo lo que tiene. La transferencia, esto es en el tiempo, todo lo que fue haciendo en el tiempo. Es como en la línea del tiempo que es lo que va cargando y va procesando. Bien, hay tanto tiempo de renderizado, secuencias de comandos, tardó tanto tiempo en secuencia de comandos, bla, 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 y así sucesivamente. Cambio de diseño, hubo cambios de diseño. Bueno, eso es programación, ¿no? Claro. Bien, ahí ves el efecto de utilizar o no la caché propia de la máquina. Imagínense en una red la importancia de un proxy. En la facultad no saben la lucha que es para que utilicen el proxy. ¿Por qué? Porque nadie quiere poner y ir a configurarle en el navegador el proxy. No lo entienden, no saben. Pero el proxy cachea y hace ese efecto, básicamente. Imagínense un nodo que prendió a la mañana, a las 7 de la mañana, y consultó smn.gov.ar. Ya tiene la dirección de IP y tiene los objetos que son estáticos. Lo tiene el proxy. Otro que viene a las 10 y lo consulta, ya todos esos objetos ya lo tiene. Entonces se ahorra el ancho de banda de WAM y al usuario aparentemente aparece más rápido, ¿ok? Salvo porque a lo mejor tiene que esperar aquellos objetos que no son cacheables, entre comillas.
Entonces, en este caso, nosotros lo estamos mirando y analizando en la propia máquina. Si yo navego varias veces al mismo sitio y no apago la máquina, la tengo en la caché. En una red de muchas computadoras, el proxy me ayuda no solamente en la parte de DNS, sino también en aquellos objetos que se piden muchas veces. Y ese efecto lo veo en esos tiempos. Esto de verlo en 245 milisegundos, verlo en 900 milisegundos, 250, es el efecto de tenerlo ya al objeto en la máquina local. ¿Se entiende? Obviamente, si no podemos cachear los objetos de las películas o películas de YouTube o los objetos que son así dinámicos. Entonces, eso, digamos, no, eso no se cachea. Ah, bien, bien, Nicolás. Bueno, con esta herramienta vos mismo podés visualizar cómo se comporta en tu propia PC. Si vos pones un servidor, un Apache en tu máquina y mirás o apuntás y lo ves desde el browser te lo va a analizar y eventualmente te va a decir, por ejemplo, tiene un archivo que está perdido. Aquí tiene, a ver, en la consola, no se ha podido cargar el contenido de O sea, tenés un error, hay un error ahí. Código de respuesta errónea, 404. Bueno, te ayuda, digamos, a depurar. Bien. Siempre uno tiene que mirar, primero, a lo mejor uno la aloja a la página web en un sitio que está en Estados Unidos. Y bueno, vamos a tener esos tiempos de retardo hasta llegar hasta esos equipos. Bueno, si todos mis clientes o los usuarios están en Argentina, y trataría de alojarlo en un lugar más cercano, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí soluciono la cuestión de cliente para resolver y llegar a la primera respuesta del servidor. Después va a depender de lo complejo que es la página, y ahí empieza a jugar el tema de qué máquina tiene el cliente. ¿Se entiende? Porque ahí lo veo en el tema del rendimiento. Cuánto demora en esta máquina para hacer tal cosa, tal otra, tal otra. Uh-huh. Bien, y otra página que vamos a ver, vamos a cargar una página del país, ¿no? Ponemos elpaís.es. Entonces, internacional, tiene muchas fotitos, generalmente las de los que tienen, los que son páginas de información, diario y demás cuestiones, tienen muchos objetos, entonces tiene otro comportamiento, ¿no? Le vamos a poner el país y vamos a borrar y lo voy a lanzar y le doy el enter. Fíjense, tardó al menos, no, y sigue, seguía bajando todavía. Bueno, más de 14 segundos en ir bajando las cosas. En cada línea ya tiene completo los datos como para empezar a
mostrarlo o mandarlo a pantalla. Y así, digamos, los distintos elementos que tiene, digamos, voy a coser de nuevo. En este caso, seguramente ya lo tenía en la caché, por eso también tarda bastante. Ahí trae más cosas. Bien, pero lo principal lo trajo, esto ya lo tenía cacheado todo y después, bueno, terminó de descargar. Bien, entonces, esto es lo que se ve en la línea del tiempo de las múltiples conexiones y aquí automáticamente me completó, me identificó que yo estoy por el IP, el servidor me identificó que estoy en Argentina, entonces me mandó al barra Argentina. Ujú. Entonces, para los argentinos eventualmente nos están mandando ese diario. Bien, determinado tipo de información. Eh, la cuestión es que, fíjense acá en el medio pasó algo que no hizo nada y después siguió. Ahí habría que depurar qué es lo que está haciendo. De todas maneras, la principal eh, estuvo y veo los tiempos. ¿Cuánto tardó? Tardó nada porque estaba cachado. Vamos a ir a lo último. Y aquí sí, fíjense, eh, viajó con encriptación cierta parte y tuvo que esperar del servidor. Y allá arriba, una vez que yo voy, fíjense, cuando le doy un clic ahí, demoró y me lo marca acá. Lo vamos a bajar a esto, a ver si puedo ampliarlo. No me deja ampliar esta parte, tirarla para abajo. Bueno, cada vez que yo selecciono un archivo, acá me lo va mostrando en qué parte de la línea de tiempo está utilizando, ¿no? Eh, y el rendimiento lo tengo que recargar. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí lo tiene que depurar. Y ahora tengo todo lo que fue haciendo la máquina en estos fácil 12 segundos más todavía. Y qué proceso fue realizando con los fotogramas, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, inclusive tengo advertencias, corrige eh, muestras que están incompletas, es decir, hay cosas que están faltando, o sea, la página no está 100% bien. Por eso es que tarda estos tiempos largos. Ahí ya tengo que empezar a mirar qué es lo que está sucediendo por cada una de las cosas que, como verán, hay muchísima información. Cuanto más compleja es el tema de la página, más cosas van a ver de los eventos cuánta memoria utilizan eh, por ese objeto. Imagínense, a ver, vamos a seleccionar, vamos a ir más arriba. eh, Vamos a elegir el país. Utiliza un Java de 1,4 megas. Hay dos documentos, 28 nodos. Utilizó dos procesadores y la memoria de la GPU. Este, bueno, tienen información de todos los animación, etcétera, etcétera. Es decir, esto es ya el comportamiento dentro del cliente, ¿no? Bien. Después tienen un montón de otras cuestiones eh, que es más de la parte de programación. Es decir, aquí les muestra, por ejemplo, cuestiones de almacenamiento, de si hay consulta de base de datos, cosas de las bases de datos, etcétera, de la parte de seguridad. Entonces le analiza el certificado, qué certificado tiene, bla, bla, bla. Tiene un montón de otras cosas y ya es más la cuestión de programación. Bueno, lo que, digamos, a mí me respecta, lo interesante es ver comportamiento de la red completa, es decir, de todas las conexiones, e interpretar qué es lo que va sucediendo aquí y en el nodo. ¿Mm? En el nodo, en la parte de programación también es importante, ¿sí? Pero con esto yo puedo mirar cómo lo va a ver una máquina que tiene poca memoria, que no tiene GPU eventualmente, y yo mando a hacer cosas a la parte gráfica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puedo analizar esas dos. Tienen un montón de otras cosas, elemento, consola, fuente. Bien. La idea de esta charla es presentarles esta herramienta de depuración eh, para entender un poco todo este proceso que les hablaba al principio, en la introducción, y ver qué es lo que está pasando a lo largo de los múltiples objetos que necesita la página que ustedes están diseñando, ¿no? O están accediendo a esa página. Bueno, si se entendió hasta aquí, eh, me doy por satisfecho y bueno, alguna duda, consulta. Si les resultó útil, si lo conocían, o si ya lo estaban utilizando. Ujú. Bien.
Bueno. Ujú. Más que nada, te sirven para ver el comportamiento de la página. Es decir, a ver, una cosa es la estética, la imagen, la organización de la página, bla, bla, bla. Pero esto ya es la ejecución en los nodos finales. Acá podés estar mirando qué es lo que sucede y qué es lo que, cómo se corre. Imagínense que contratan a un hosting de una máquina virtual, pero dedicada. Entonces, otra que no es dedicada y por eso le cobran uno $200 y el otro $10. Entonces, el tiempo de respuesta, en ese caso, en la que le cobran $200, tiene que estar justificado, es decir, a ver, tiene que ser tiempos bajos y por más que hayan 500 conexiones al mismo tiempo, yo en estas mediciones veo que todas están, siempre haya una, o si hay 500 o 500.000, los tiempos prácticamente son los mismos. En cambio, en la de 10, y ahí me puede fluctuar porque ya depende de la carga de la máquina virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este tipo de análisis de cómo se ve la respuesta de la página web eh, involucra, en este caso sería el servidor, pero también la red completa, la consulta del servidor de DNS, la máquina local, ¿no? Entonces, si uno lo ve desde un celular, bueno, pongo la velocidad en 3G y miro eventualmente cómo se va a comportar en 3G. Si alguien se conecta con el celular a través del celular en 4G, bueno, ¿cómo lo vería con la limitación de la velocidad en 4G? Bueno, todas esas cuestiones las puedo analizar. Y después, bueno, el rendimiento de cuánto consume eh, en el nodo. La página web, qué es lo que necesita ese nodo con la parte de rendimiento. Sí, donde vos podés eventualmente cambiar, no poner tantas imágenes. Imagínate que haces cosas pesadas de CPU, entonces podés simplificar los estilos o no utilizar tantas fuentes o no utilizar tantos objetos, eh, no tener vínculos con otros servidores, porque esos vínculos, tu página tiene que ir y levantar la estadística del número de IP, de qué sistema operativo, etcétera, a ese Google para tirárselo después al servidor. Entonces, todas esas conexiones demoran y hacen más complejo, digamos, la compilación y la visualización de la página. ¿Está? Entonces, acá lo podemos debaguear, podemos ver cualquier página, qué es lo que tiene, dónde se conecta, hacia dónde van esas conexiones, cuánto tardan, ¿no? La performance, etcétera, etcétera. Claro, pero los módulos hay veces que vos no los programás, cargas el módulo que te da tal software y levanta las estadísticas de tal cosa. ¿Cuántos clics está haciendo, cómo mueve el mouse el usuario, por ejemplo? Y recaba esa información, ponele. Eh, entonces, acá ves a dónde va ese módulo, contra quién se conecta, cuánto tarda en enviar ese módulo, la información. Podés ver objeto por objeto qué es lo que está haciendo. A no ser que trabajes con módulos y
APIs y programas que ya están dentro del mismo lugar donde tenés el hosting de tu página. Entonces, si esos módulos son internos del lugar, bueno, es lo mejor, porque es lo más rápido que se produce es en ese lugar, ¿no? Entonces, no tenés que ir a otros sitios. Imagínense que yo la página de Slackware le pongo un componente que tienen que ir a hacer una descarga de un archivo o subir información a Taiwán. Entonces ahí van a tener un retraso enorme hasta la conexión de ese objeto. ¿Está? Entonces van a ver que el relojito de esa persona va a estar 3 horas. Ah, ok, ok. Sí, de todas maneras tuviste que bajar todo lo que está en background. Lo que pasa es que lo que vos pones en background, que lo tiene que tener salvo que sean cosas que ante la reacción del usuario, un botón, ante la reacción del usuario, entonces realiza recién ahí una cuestión en el servidor. Pero si vos cargaste cosas en background que no se muestran, cada objeto toma un tiempo. Está ahí. Ahí sí sobrecargas las peticiones. No sé si se entiende. Nicolás, no sé si estás hablando o no salís por el micrófono. Me parece que quisiste hablar. Ah, ok, ok. Bien. Bueno, eso sería todo. Este, espero que les haya sido útil y bueno. Ah, ok. Sí, bueno. eh, con el scroll, a medida que va bajando, va descargando ese pedazo. Claro. Eso es otra forma de armar la página. Ok, sí, sí. Sí, puede ser. Sí, tiene muchas imágenes, por ejemplo, solamente descargar el pedacito que se va a mostrar en pantalla. Ujú. Si te fijas en el Facebook, por ahí se te corta la conexión y vos hacia arriba podés ir, pero hacia abajo no tenés más las imágenes y tenés algo de los encabezados, pero las imágenes no las descargas. Bien, bueno, entonces sería esto. Agradezco que hayan estado y bueno, espero que les sea útil y lo aprovechen. Quedan, quedan en libertad y bueno, nos vemos la semana que viene.